Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Jennifer Fresnedo Bermeo, soy interna de primer año del Hospital Regional de Sogamoso y vamos a hablar un poco de la anatomía del brazo. Entonces, para entender cuatro puntos importantes de la anatomía del brazo, vamos a hablar sobre la osteología, la miología, la irrigación y la inervación del mismo. Y para ello, pues vamos a empezar con la osteología. El primer hueso que vamos a encontrar en el brazo es el húmero. El húmero va a tener varios accidentes óseos que van a ser importantes para la inserción u origen de los músculos que hacen parte de esta región anatómica. Y dentro de los accidentes óseos que vamos a encontrar a nivel proximal, vamos a tener la cabeza del húmero que se va a articular con la apófisis glenoides de la escápula. Justo debajo de esta vamos a encontrar el cuello anatómico del húmero y más o menos 2 o 3 centímetros más abajo encontraremos el cuello quirúrgico, que es importante para algunos reparos anatómicos que vamos a encontrar. En cuanto a otros accidentes óseos, vamos a encontrar el tubérculo mayor y el tubérculo menor, y dentro, en la mitad de estos tubérculos, vamos a encontrar el surco intertubercular, eh, que pues va a ser importante también para origen e inserción de músculos. Hacia la parte posterior, hacia la región distal del húmero, vamos a encontrar una tuberosidad deltoidea que va a ser importante para la inserción de músculos del antebrazo. Sin embargo, no es el enfoque de este video. En la parte distal, más distal del húmero, vamos a encontrar entonces también múltiples accidentes óseos. Los dos primeros accidentes óseos de los que vamos a hablar son la cresta supracondilia lateral y la cresta supracondilia medial, que van a ser importantes en la inserción de músculos, en el origen, perdón, de músculos del antebrazo. Para la articulación del codo, entonces vamos a encontrar también que va a existir en la parte posterior la fosa olecraniana, donde se va a articular la apófisis olecraniana del cúbito, y hacia anterior vamos a encontrar el epicóndilo lateral, el cóndilo, la tróclea y la epitróclea, que también se llama epicóndilo medial. Dentro o en la mitad de la tróclea y el epicóndilo medial vamos a encontrar el surco del nervio cubital, pues importante para el paso del nervio cubital, que es allí donde nos duele cuando nos golpeamos en el codo. Entonces hablemos un poco del codo. Como les dije, el codo pues se articula por tres huesos: el hueso humeral en su parte distal, el hueso cubital por su parte proximal y una parte del hueso radial, sobre todo en flexión. El codo es una articulación tipo bisagra, por lo tanto solamente va a generar movimientos de flexo-extensión, y pues es importante que entendamos que cuando se hace el movimiento de flexión, la apófisis coronoides del cúbito se va a articular con la fosa coronoides del húmero, y que al momento de hacer una flexión pues también va a haber una articulación de la cabeza del radio, de la circunferencia de la cabeza del radio realmente, con el cóndilo hacia también pues un surco o una fosa que es la fosa radial. Hay tres ligamentos importantes que permiten el sostén del codo. Entonces vamos a encontrar el colateral cubital, el colateral radial y el anular del radio. Entonces aquí los vemos pues gráficamente. Entonces, hablando un poco más sobre la miología del brazo, vamos a encontrar que el brazo consta de cuatro músculos principales, siendo tres anteriores y uno solo posterior. Todos van a estar inervados por el nervio musculocutáneo en su región anterior, y vamos a encontrar entonces tres grandes grupos musculares, que son el bíceps braquial, que va a tener un origen en su cabeza larga en el vértice del tubérculo supraglenoideo, en su cabeza corta en el vértice de la apófisis coracoides. Se van a insertar como una gran masa muscular en la tuberosidad bicipital del radio, y la fascia antebraquial como una aponeurosis, un tejido fibrótico. La irrigación del bíceps braquial va a estar dada por la rama de la arteria humeral, y su acción pues va a ser la flexión del antebrazo sobre el brazo, y cuando el codo se encuentra bloqueado, es decir, en flexión, vamos a poder generar supinación del antebrazo. El otro músculo que vamos a encontrar más profundo va a ser el coracobraquial, cuyo origen es el vértice de la apófisis coracoides. Se inserta en la cara interna, en la impresión coracobraquial del húmero.
Se va a irrigar por ramos de la arteria axilar y su función va a ser la contracción, la aducción y la anteversión del brazo. En el caso del músculo braquial es una gran masa muscular plana que se va a encontrar en el plano profundo de la región anterior del brazo. Su origen va a ser en la tuberosidad deltoidea y en los dos tabiques intermusculares del húmero. La inserción va a ser en la apófisis coronoides del cúbito y se va a irrigar por la rama de la arteria humeral. Y su función va a ser la flexión del brazo. Entonces, por eso vemos que cuando hay pacientes que tienen lesión del bíceps braquial, todavía pueden generar flexión del brazo. Entonces aquí vemos un poco más gráficamente los tres músculos de los cuales ya hablamos. Vamos a encontrar entonces el bíceps braquial con su cabeza corta que se va a originar en la apófisis coronoides de la escápula y su cabeza larga que se va a originar en la cavidad supraglenoidea y pues van a formar una gran masa muscular que se va a terminar insertando en el tubérculo del bíceps braquial del radio y por eso generan la flexión. El coracobraquial, pues como veníamos hablando, pues, se va a originar en la apófisis coronoides de la escápula y va a ir hacia la región medial del húmero y vamos a encontrar esta gran masa muscular que también pues se va a insertar en la apófisis del radio y va a generar pues también un movimiento de flexión. En la región posterior del brazo vamos a encontrar solamente un músculo, que es el tríceps braquial, y como su nombre lo indica, pues vamos a encontrar tres cabezas que lo originan. La cabeza larga, que se va a originar en la carilla subglenoidea, la cabeza lateral, que va a originarse en el límite superior del canal de torsión humeral, y la cabeza medial, que va a originarse en el límite inferior del canal de torsión humeral. Su inserción como una gran masa muscular va a ser en el olecranon del cúbito, su acción por lo tanto va a ser la extensión del codo y vamos a tener irrigación de este músculo por la arteria humeral y a diferencia de los músculos de la región anterior, la región posterior está inervada por el nervio radial. Entonces aquí lo vemos las tres cabezas del tríceps, una cabeza larga, una cabeza lateral y la cabeza medial que está profunda debajo de estos dos músculos, de estas dos cabezas. En cuanto a los reparos anatómicos que vamos a encontrar, entonces pues digamos que vamos a hablar de los dos reparos anatómicos más importantes que tiene el brazo en su región posterior. El primero es el cuadrilátero de Belpeau. El cuadrilátero de Belpeau va a ser también llamado húmero tricipital y sus límites van a ser el borde inferior del redondo menor, el borde superior del redondo mayor va a estar hacia inferior. En su región lateral vamos a encontrar el cuello quirúrgico del húmero y en su región medial vamos a encontrar el borde lateral de la cabeza larga del tríceps braquial, que también recibe el nombre de anconio mayor. El contenido de este cuadrilátero del Po es básicamente arterio nervioso y vamos a encontrar entonces la arteria circunfleja humeral posterior y en cuanto a los nervios vamos a encontrar el nervio axilar, que es una rama terminal del cordón posterior del plexo braquial. Y vamos a hablar también de otro reparo anatómico que vamos a encontrar allí, que es el triángulo de los redondos. El triángulo de los redondos, entonces, pues, como su nombre lo indica, va a estar delimitado por los redondos en su parte superior e inferior, mientras que en su parte externa vamos a encontrar el cuello del húmero. Esta región va a estar dividida en un triángulo que va más hacia medial y un cuadrilátero que va más hacia lateral y vamos a encontrar dentro de los conjuntos que pasan ahí pues un espacio axilar que va a permitir también el paso del nervio axilar y la arteria circunfleja humeral posterior. Otro de los reparos anatómicos que vamos a encontrar más hacia distal es la fosa cubital del brazo. La fosa cubital del brazo, vamos a ver que es una transición fundamental entre el brazo y el antebrazo y se encuentra anterior a la articulación del codo.
En el borde superior vamos a generar una línea imaginaria entre el epicóndilo medial y el epicóndilo lateral del húmero y de allí vamos a generar un triángulo con los dos músculos que delimitan tanto a lateral como a medial. En el borde lateral vamos a encontrar el brachiorradial, el músculo brachiorradial, y en el borde eh, medial vamos a encontrar el borde lateral del pronador redondo. Este triángulo es muy importante por el paso del nervio mediano para la irrigación de la inervación de los músculos del antebrazo y también en la porción distal pues, de la arteria braquial que nos va a generar la bifurcación de la arteria radial. Entonces, para hablar un poco más de irrigación, vamos a encontrar o tenemos que tener en cuenta cómo se origina estas arterias que van a irrigar el brazo. Entonces, en primer lugar, pues tenemos que recordar que el callado aórtico se va a formar más o menos hacia T4 y de este callado aórtico van a salir tres ramificaciones o tres salientes. Una es la subclavia, la otra va a ser la carotidia y la otra va a ser el tronco brachiocefálico. Como nos vamos a enfocar en la parte del brazo, nos vamos a ir más hacia la arteria subclavia. Esta arteria subclavia va a irse o bien desde el tronco brachiocefálico o desde pues como tal la subclavia hacia más o menos el tercio medio de la clavícula, donde va a cambiar su nombre a arteria axilar. Esta arteria axilar va a seguir su recorrido hacia distal, más o menos hasta el cuello quirúrgico, y en el cuello quirúrgico del húmero va a cambiar su nombre a arteria humeral. La arteria humeral, antes de recibir su nombre, pues la arteria axilar realmente va a generar una bifurcación que vamos a denominar arteria humeral profunda, que es la que pasa por el cuadrilátero de Velpeau. Y si seguimos el recorrido de la arteria humeral, entonces vamos a encontrar más o menos sobre la articulación del codo la bifurcación de la arteria en arteria radial y arteria cubital. La arteria radial irá hacia la porción radial del antebrazo y la arteria cubital hacia la porción cubital del antebrazo. Es muy importante porque pues si entendemos un poco de cómo funciona la irrigación del brazo, pues podemos entender qué músculos están irrigados por qué arteria. Finalmente, para hablar un poco de la inervación, pues tenemos que referirnos al plexo braquial. El plexo braquial entonces vamos a encontrar que tiene 5 raíces. Esas 5 raíces van a estar en C5, C6, C7, C8 y T1 y vamos a generar 3 troncos de acuerdo pues a la unión de estas raíces. Entonces C5 y C6 nos van a formar el tronco superior, C7 el tronco medio y C8 y T1 el tronco inferior. ¿Qué es importante entender de el plexo braquial? Que durante todo su recorrido vamos a encontrar múltiples ramificaciones que van a dar la inervación de la escápula, que van a dar la inervación de la subclavia, que van a dar inervación también del tórax, pero más allá de eso, pues nos interesa su parte distal, su porción distal. La porción distal entonces del plexo braquial vamos a encontrar fascículos. Los fascículos van a estar conformados dependiendo de hacia dónde se dirijan. Entonces, hacia la región lateral vamos a encontrar el fascículo lateral. Este fascículo lateral, en su parte más distal, nos formará el nervio musculocutáneo, que como veíamos es supremamente importante para la inervación de los músculos anteriores del brazo. Antes de generar esta terminal, vamos a encontrar una bifurcación o una ramificación de un fascículo de este fascículo lateral, que junto a una del fascículo medial nos va a formar una M y hacia anterior vamos a encontrar entonces de estas dos bifurcaciones una unión que va a ser el nervio mediano y el fascículo medial nos va a formar una terminal que es el nervio cubital o el nervio ulnar, como bien lo conocemos. En la parte posterior de estos fascículos, los troncos superior, medio e inferior forman una bifurcación. Esta bifurcación
va a ser como si fuese una M, si lo pueden ver allí en la imagen. Esta M nos va a formar la parte posterior, nos va a dar dos terminales, que pues en este caso son las más importantes, que son el nervio axilar y el nervio radial. Estos dos nervios, estos dos últimos nervios de los que estamos hablando, pues van a ser importantes en la inervación de la parte posterior del brazo. Y tenemos que tener en cuenta también que durante todo su recorrido, pues como ya veníamos hablando, también vamos a tener pequeños fascículos que se van a dirigir hacia la región anterior y hacia la región posterior para inervar los músculos del pectoral, para inervar los músculos de la escápula y también pues para inervar, en el caso del fascículo medial, la piel del brazo y el antebrazo. Entonces, esto sería todo. Espero que les sirva bastante y muchas gracias por la atención.